Director de la Escuela de Dirigentes del PRO, les doy la bienvenida. Con Sergio compartimos 4 lindos años en la Cámara y esto ha dado nacimiento a una buena amistad. Y cuando Sergio me contó hace un mes largo, o 2 meses, todo lo que estaban haciendo para construir o proponer un sistema de salud basado en la gente, me pareció muy creativo, importante, necesario esta idea, y por lo tanto una de las funciones de la escuela es difundir estas ideas para que se pueda aprovechar, como lo estamos viendo ahora en todo el país. Así que estamos muy agradecidos, Sergio, y a todos ustedes que acepten conversar en la escuela, difundir la idea y sin duda mejorarla, ampliarla con las contribuciones que reciban. Yo le voy a pasar ahora el micrófono a Sergio para que él comience y después maneje la dinámica con sus invitados. Para los que recién entran, les vuelvo a contar que acá en el chat están las direcciones de la escuela. Esta charla va a ser grabada y subida y enviada a todos ustedes, de modo de que además pueda mantenerse la interacción que va a enriquecer este trabajo. Así que, Sergio, todo tuyo. Muchas gracias por darnos la posibilidad a la escuela de difundir tus ideas. Bueno, ¿se me escucha bien, Eduardo? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse. Agradecidísimo, Eduardo, una charla que tuvimos hace un tiempo atrás. Le contamos este trabajo que hicimos con todos nuestros referentes médicos, enfermeros, psicólogos, bioquímicos, ingenieros, abogados que están en salud en toda la Argentina. Trabajamos durante la pandemia con este núcleo de ideas. Y bueno, a Eduardo le interesó muchísimo intentar generar desde estas ideas un diálogo con otros referentes de peso como los invitados de hoy, a cual le agradecemos enormemente, a Adolfo Rubinstein, a Carlos Vasallo Sela, a Néstor Pérez Baliño, a Javier Vilosio y a Leonardo Busso, los cuales básicamente son pensadores académicos del tema, pero también fueron operarios también, son gestores en el día a día. Muchos siguen ejerciendo la profesión de médico, así que están en las dos puntas. Como dicen los sanitaristas, curan de a miles y también de a uno. Entonces ahí tenemos a ellos un enorme agradecimiento. A todos ellos yo los conozco personalmente en la gestión, algunos hace mucho más tiempo, como a Javi Vilosio, que además de excelente amigo, fue el que me metió en la gestión. Fue allá con 29 añitos, director del Hospital del Bolsón, y él era ministro, allá la figura era secretario de Salud de Río Negro, así que ahí arranqué mis pasos por la gestión. Y bueno, a todos ellos los conozco de mucho tiempo y es un placer tenerlos acá para enriquecer un diálogo. Y también tengo que agradecer a Fernán Quirós, que lamentablemente está con la agenda recontra incendiada y no pudo estar, y lo esperamos hasta último momento y bueno, fue imposible hacerse un hueco para estar acá con nosotros, pero bueno, siempre está con su gestión como modelo a mirar, así que él habla desde la gestión también, así que gracias a Fernán. Y sobre todo a toda la gente que participó en el segmento. No voy a nombrar porque seguro me voy a olvidar alguno, pero bueno, hay mucha gente que durante la pandemia estuvo de cada lugar de la provincia aportando, teniendo la templanza de trabajar por las ideas. Ustedes saben que trabajar cuesta mucho, trabajar en las ideas cuesta mucho porque, bueno, parece que no tiene acción, pero la idea es la precursora de la acción, así que es muy importante para nosotros este tiempo que se tomaron, además de trabajar en sus laburos, a la tarde juntarnos todos los días que nos juntamos y discutir y acordar cosas. Pero fundamentalmente hay un compromiso que trasciende el generar un grupo de ideas con parámetros de valores, sino que trasciende hacia un compromiso de militancia del espacio de la coalición. Y por eso agradezco enormemente que tanto Néstor como Adolfo, Javier,
se sumen y amplíen y potencien las ideas de este espacio. Y decimos idea y lo dejamos claro porque no es un plan. La idea, como mucho, alimenta la visión de un plan, es decir, que define y por ahí clarifica una visión. Después el plan lo que le da es toda la estrategia, cómo se llega a ese lugar que uno quiere llegar, a ese lugar deseado. Entonces implica ya otras variables y otra técnica, donde ya no es tan abierto como una idea, sino ya es factibilidades, metas, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, bueno, todas esas cosas que ustedes mejor saben, así que queremos que esto quede claro, porque uno tira la idea como para generar, clarificar una visión futura hacia dónde queremos ir. Pero nosotros en esto además, como decíamos, en este trabajo que hicimos, logramos lograr una comunidad, como ahora dividen algunos politólogos, una comunidad epistémica. Están las comunidades partidarias, pero también están las comunidades epistémicas y también están las comunidades temáticas. Y acá armamos un grupo de personas de toda la nación que compartimos valores, que compartimos ideas y que también toleramos la diferencia de los valores y toleramos la diferencia de las ideas. Y ahí nos enriquecemos, en ese mestizaje y en ese diálogo nos fuimos enriqueciendo y fuimos generando un núcleo de ideas. Una cosa importante es que nosotros hemos aprendido en la política es la importancia de las palabras y en la vida misma. Y en esto nosotros, por eso cuando hablábamos en su momento con Eduardo, le decíamos que nuestro pensamiento tiene que estar orientado a cambiar la atención por cuidado. Es una palabra, parece semejante, pero cuando uno se empieza a profundizar encuentra que el cuidado implica algo más contextual, algo más que arranca antes que uno empieza a dar una atención. Entonces implica tener una mirada un poco más compleja de lo que significa estar saludable en este mundo. Por otro lado, cambiamos una palabra que tiene mucho peso en el sistema, que es paciente, que es el ser que padece, por la persona, por la palabra persona, que implica muchísimas más cosas y en algún momento de su vida lamentablemente tiene que padecer, pero que no solamente uno puede ejercer la salud en las personas que están enfermas. Y entonces esto cambia también la postura, la mirada y cómo uno va a rediseñar las políticas públicas, las instituciones, para lograr contener a esa persona como una integralidad de una forma integral. Así que por eso nosotros decimos un sistema de salud centrado en el cuidado de la persona. Me parece que es un término que no es menor, que no es semántico, sino que habla de valores de donde así queremos ir a esa visión a construir. Por otro lado, todo el mundo sabe que pensar linealmente, como a veces sucede, te lleva a errores. Y pensar desde la complejidad o pensar dentro del contexto permite fundamentalmente ser más efectivo. Y por otro lado, no generar futuras frustraciones, porque a veces uno en la linealidad a veces pierde muchos parámetros y lo que construye en realidad es una futura frustración y eso en política se paga muy caro. Entonces, en política, socialmente y también en lo personal. Entonces, es importante ver lo contextual y por eso nosotros a este contexto de mirar el sistema sanitario no tenemos que perderla de punto de vista de mirar en qué contexto está. En un contexto de crisis de la democracia, que arrancó no ahora, arrancó por los 80 a nivel mundial y en Argentina se va agravando como uno va viendo. Y eso cuando uno camina la política y cuando uno va siendo representante como diputado, como funcionario o como ejecutivo, nota esa crisis que tenemos de representatividad que hay que ponerlo, porque es importante entenderlo, porque muchos pensadores están mirando esto y están intentando darle volumen a las soluciones. Y en el medio, lo coyuntural, la crisis de salud, que para nosotros no es una crisis solamente por la pandemia, que además no es una pandemia, es una sindemia, es una pandemia que se para arriba de las enfermedades crónicas no transmisibles, de la pobreza, bueno, todo lo que ustedes saben que ha generado que esta pandemia pegue más a los más vulnerados. Entonces, ahí también la crisis, como dice Andrés Malamud, que estas crisis que yo voy poniendo acá las nombró él, la crisis de la economía, que las medidas sanitarias impactaron en la economía y por eso lo contextual. Nosotros seguimos pensando que la salud es el resultado de muchas cosas, pero los determinantes sociales de salud hay dos claves, que son los ingresos de la familia o de la persona y la educación. Justamente todas las medidas que se han tomado durante la pandemia, que muchos de los que están acá
las han criticado, es que se ha cerrado y se ha olvidado todos los otros determinantes que hacen a una persona vivir más saludable. Entonces, la crisis económica impacta y alimenta a la crisis sanitaria. Por otro lado, esto impacta en lo social, en una sociedad en la cual los paradigmas de analizar por clases también han desaparecido y otros y se están redimensionando, y en esa crisis de falta de paradigma estamos conviviendo con esta crisis social también, en un país que tiene un plan de salud o un sistema sanitario armado para una Argentina en la cual el CAERA había casi pleno empleo. Acuérdense que en el 75 teníamos 5% desocupados nada más. Vamos a tener un país con no sé cuánto ya de desocupado, pero 50% de pobreza o más. Entonces, el pensar todo este país nuevo y esta realidad es esencial para tenerlo en contexto de cómo nosotros vamos a hacer el diseño de las políticas públicas y las instituciones que lo van a operativizar. Crisis política, indudable. Fíjense lo que pasó en Formosa como un icono de la crisis política que estamos viviendo. Y por otro, Mahmoud pone la recurrencia de las crisis, la segunda ola o las nuevas inflaciones y las nuevas recesiones que estamos teniendo en Argentina, que impacta y realimenta todo el circuito que estamos hablando. A esto hay un libro que se los recomiendo al que le gusta leer sobre esto, que es La legitimidad democrática de Pierre Rosanvallon, en la cual él habla de esta crisis de la representatividad y fundamentalmente él dice que la historia democrática, en los 200 años de la democracia a nivel mundial, él lo escribió en el 90 esto, habla que lo resolvió primero con el voto universal, después con la imparcialidad del Estado, es decir, esa burocracia especializada que ayudó a que se pueda ejecutar la ley y nos generalice a todos en iguales condiciones. Pero que a eso hoy le está faltando la particularidad, la singularidad de las personas que están pidiendo una respuesta puntual para ellos, más allá de que hoy tienen un derecho. Y por eso dice, muy importante en esto, porque muchas veces uno escucha definiciones de los planes sanitarios fundadas en los derechos, y se queda corto cuando uno dice, bueno, solamente vamos a construir un sistema sanitario fundado en el derecho, pero además en algo que nosotros en la práctica médica hacemos todos los días, que es el tema de la particularidad de la persona. No hay hipertenso, hay Sergio Whisky hipertensión. No hay diabéticos, hay Sergio Whisky diabético. No hay obesos mórbidos. Sergio Whisky con la barátrica se va a poder resolver. Entonces, ponerle ese nombre y ese apellido y esa historia y esa narratividad que tiene cada individuo implica un diseño de un sistema macro, pero también que ese sistema macro incentive a la meso y a la microgestión a darle esta particularidad y que haya herramientas de resolución. Esto se está dando, y fíjense que esta semana yo, mirando ayer algunas cosas, veía algunos artículos que Carlos Basalo va cargando. Un artículo de él, fíjense cómo él describe con respecto al tema de las vacunas VIP. Dice, la política en el mundo basada en la información requiere una comunicación democrática, abierta y transparente. Los ciudadanos ya no soportan que la política juegue a las escondidas diciendo algo y callando otras, o utilizando los privilegios de información para familiares y amigos. Esto es para la vacuna VIP, es para los turnos en los quirófanos, es para los turnos que uno ve todas las mañanas en muchos hospitales del interior y en las grandes ciudades, cómo la gente espera tener un turno, cómo acceder a un turno. Bueno, en cada cosa que uno mira, uno ve esto. Entonces, el sistema tiene que empezar a pensar cómo resolvemos a esa persona, no solamente de un trasplante, sino también cómo la sacamos de ese caldalso que tienen que recorrer todas las mañanas y sobre todo en el interior, que tienen que recorrer muchos kilómetros para ir a un hospital, estar a las 4 o 5 de la mañana haciendo cola y si lo atienden con suerte a las 4 de la tarde de ese mismo día. Bueno, todo eso tiene esa mirada ética que es esencial meterle el análisis que uno le puede meter a la parte técnica. Un artículo que salió también hace 2 días por el 8M, es una pensadora de izquierda, se los recomiendo leer, tiene la mirada de izquierda y tiene mucha crítica hacia al neoliberalismo, pero dice una frase que el título está muy de acuerdo con lo que dice Rosanvallon en el libro este que les recomiendo que lo lean, que habla de la democracia del care, la democracia del cuidado.
ella plantea que en un mundo que descuida tanto, el cuidado de los otros es revolucionario. Entonces, ahí el sistema sanitario tiene un rol naturalmente preponderante, y no solamente es importante pensarlo en lo asistencial de salud, sino en la importancia de democratizar el poder. Y me parece que ahí, por eso la mirada de esto para nosotros tiene una importancia enorme en el análisis que vamos a mostrarles. Y esto, ya bajándolo a lo operativo, en lo sanitario, usamos un modelo, un mapa de ruta revisado que lo usa un programa de la Unión Europea, que es el WeCare. Ese programa está haciendo laboratorios de experiencias en distintos lugares de Europa, y plantean este modelo de cómo resolver los problemas en un eje de salud que promociona la salud, pero además en un eje de cuidado centrado en la persona, que eso significa hacer un cuidado que es integrado, pero además integral, que eso implica un cambio en la microgestión de la atención de cada día de las personas. Y además tiene unos habilitadores críticos, que ahí pone la tecnología, que son las TIC, nosotros decimos e-salud porque lo hacemos a la analogía de lo cotidiano, que es el Big Bang, pero el término avanzado hacia a medicina digital o salud digital, y respetamos esa evolución, pero bueno, seguimos diciendo e-salud. La infraestructura, los sistemas de incentivo, es decir, cómo los sistemas pasan a ser de un sistema, el público hoy paga por estar, no por hacer. Entonces, bueno, cómo nosotros podemos modernizar ese sistema de incentivo. Las estrategias de contratación, es decir, y ahí entra todo lo que es la clave del sistema sanitario, que es la generación del servicio que se genera en el momento y lo generan personas, y el recurso humano es una clave acá. Entonces las estrategias de contratación es la clave. Y otra cosa muy importante que la experiencia nos dejó en Argentina, sobre todo, los cambios culturales. No se puede pasar de una cultura latina a una cultura anglosajona por una decisión política. Es una construcción que lleva mucho tiempo, entonces ahí nosotros apuntamos a cambiar los liderazgos en liderazgos que sean más humanos, más compasivos, más empáticos, más sensibles, que estén más próximos, que no sean tan de escala, pero fundamentalmente ahí lo pone varias veces, que son los términos que aparecen en los grandes trabajos que hay hacia dónde van los nuevos liderazgos mundiales. Implica una humildad y ser más humanos y compasivos. Me parece que ahí rondea mucho los valores. Y entonces, en estas dos dimensiones de la crisis democrática que planteamos, que el polo de la generalidad, el polo de la particularidad, nosotros en salud hablamos mucho de este término, que es el término de la construcción de equidad. La equidad construye igual para iguales, diferente para diferentes. Esa es la equidad en términos sencillos. Implica muchas más cosas, pero bueno, implica que le estamos dando cuenta de esa base de igualdad que tienen las personas, pero también dándoles importancia en la particularidad. Eso que decía, un enfermo de hipertensión tiene nombre y apellido. Una persona que gana lo mismo, aportan lo mismo. Dos personas con el mismo nivel de salud se retraen para que pueda ser atendida una persona que está enferma. Bueno, todo eso habla de la equidad. Y la equidad nosotros en el sanitarismo la usamos como una punta que se asocia a la eficiencia y que asocia a la satisfacción de la persona, que eso nosotros decimos que es el triángulo de hierro de las políticas públicas. Así que la equidad es un punto clave, pero que en un país que se va empobreciendo y va siendo cada vez más dificultoso tener un sistema sustentable, la eficiencia casi es un imperativo ético. Nosotros tenemos como objetivo que esté centrado en esa persona que tiene que tener una satisfacción y sentirse que es considerada y es digna de atención, pero además lo tenemos que hacer con eficiencia y además dar los recursos en forma adecuada. Y la equidad va en contra de lo que decía ahí en su artículo, lucha contra lo que decía el artículo recién nombrado de Carlos, que es el tema de los privilegios. Ahí es una gran lucha democrática que tenemos que dar y tratar de resolver. Con esto nosotros llegamos a plantear algo sencillo. Nosotros no inventamos nada, miramos mucho lo que se ha propuesto durante tantos años en Argentina. El modelo de atención en Argentina, nosotros tenemos que pensar en el qué queremos dar para después ver cómo lo hacemos y con quién lo hacemos y cómo lo financiamos. Entonces, en ese qué queremos hacer es un modelo de redes integradas integral, público-privada, de servicio de salud basado en el modelo de atención primaria de salud, que es una estrategia, que es la integración de la promoción a la atención más compleja, es decir, del primer nivel al tercer nivel de atención,
Para eso nosotros ponemos herramientas políticas para movilizar ese cambio que tenemos que discutir. Ahí metemos ese habilitador que mete el esquema que metían en la Unión Europea, que es cómo nosotros hacemos los incentivos y los modelos de contratación para que esas visiones sean gestionadas en la microgestión. Acuérdense que la microgestión en salud se asigna el 70% del gasto, es decir, el médico, el enfermero, todo eso, están administrando el 70% de lo que uno invierte en salud. Entonces, ahí es clave que ese recurso, además, que es donde se tiene que hacer el cambio cultural, tenga incentivos no solamente financieros, sino de otra índole del laburo, para generar esos cambios que nosotros necesitamos. El primer nivel con ingreso fijo más prestación, que acá en Argentina tuvimos el Plan Nacer y en algunas provincias también hay, es decir, se trabaja con un base, pero además por el trabajo se le paga un plus. El segundo nivel, priorizar pago por patología resuelta, es decir, cambiar la modalidad. Uno nota los días de internación en una cama pública versus una cama privada, el nivel de gestión es muy distinto porque los niveles y los incentivos son muy diferentes. Y después el tercer nivel, que es el nivel que tracciona más el gasto o la inversión en salud, que es la alta tecnología, ver si se puede armar un sistema por cartera fija a través de un seguro nacional de tratamientos de alto costo. Este es básicamente el modelo de atención, y además ver cómo se pueden desarrollar los hospitales SAMIC, una red de hospitales SAMIC, una red como tiene Uruguay, una red de centros de atención de alta complejidad en todo el país, que no sea solamente la centralidad de las grandes ciudades, sino cómo podemos redistribuir en el territorio de una forma inteligente, y no solamente que quede al desarrollo del mercado, sino que sea también un desarrollo equitativo territorial, y además que esté orientado a generar esa equidad territorial. Por otro lado, el modelo de gestión, nosotros ahí lo que ponemos como riqueza de esta presentación es que es una mirada desde el interior, desde Río Negro, desde Tucumán, desde Ushuaia, donde nosotros vimos que las realidades de un país federal tienen una complejidad enorme. No es lo mismo Formosa que Capital Federal, no es lo mismo Río Negro que Entre Ríos. Entonces nosotros vemos que ahí hay una oportunidad que se está desperdiciando, que es usar a las provincias como el apalancamiento de una reforma. Siempre las reformas se quisieron hacer en forma centralizada y han tenido siempre los intereses y las corporaciones oponiéndose a cualquier reforma. Y ahí un núcleo clave es una gestión estratégica por el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, en el cual hay que darle mucha potencia. Una de las cosas que le está fallando al sistema argentino federal es estos consejos. Hay algunos trabajos que nosotros estábamos intentando de tener con Horacio Cao, que es del Instituto Patria, que ellos nos contaron que están desarrollando, analizando cómo los consejos federales funcionan. Me parece que es un elemento clave institucional que hay que mirarlo mucho. Parece que ahí hay gente nuestra muy capacitada, tanto en el radicalismo, en el PRO, en el ARI, que pueden meterle mucha cabeza a eso, y me parece que ahí el COFESA es una de las organizaciones, pero además potenciarlo, no solamente que esté el Ministerio de la Salud con los ministerios provinciales, sino que agregar la superintendencia, PAMI, todo el bagaje institucional que tiene Nación, meterlo adentro para que tenga potencia y que sea realmente un liderazgo de rectoría. Y por otro lado, la gobernanza del sistema está en proceso de la autonomía de las provincias, entonces ahí las provincias tienen un rol operativo funcional enorme, entonces creemos que ahí después cuando veamos el modelo de financiamiento, cómo nosotros estamos orientando ahí a ese lugar para que esto sea más claro y además se fortalezcan los ministerios de salud de las provincias. Por otro lado, ahí en el modelo de gestión, como vieron ustedes, un habilitador hablaba de las tecnologías de la informática y de la información, que era, nosotros proponemos impulsar desde el Ministerio de Salud de la Nación la e-salud, y nosotros ahí creemos la importancia de crear un instituto que esté dentro del ministerio, un instituto de e-salud o de salud digital o de medicina digital, es clave para tener una historia clínica electrónica interoperable que sea nacional, un sistema de validación de gestión de medicamentos, que ahí se va gran parte del gasto sanitario y tal vez los despilfarros más grandes que tiene el sistema, el aprendizaje de las personas, que tenemos que tener homogeneizado la calidad del recurso humano, entonces el e-learning es una herramienta
enorme que nos puede ayudar a nosotros en la línea sur de Río Negro, en el Chaco, en Jujuy, tener interconsultas y tener capacidad de aprendizaje en cada lugar de Argentina es clave. La telesalud, que demostró que es factible en Argentina, que no había un rechazo, que ante una necesidad y ante una respuesta que da el sistema sirvió, y la receta electrónica, que me parece que ya está funcionando, y eso a nosotros nos ayuda en algo clave. Quien no mide no gestiona, entonces no hay modelo de gestión posible si uno no tiene datos al día, entonces en tiempo real. Fíjense que no teníamos nosotros, todavía no sabemos las personas que se van vacunando porque costaba todavía, y esta falta de transparencia que se plantea en todos lados, básicamente es por esto. Y por otro lado también es el monitoreo del cumplimiento de procesos y objetivos de calidad. Nosotros tenemos que lograr que haya calidad homogénea en todo el país, no como sucede ahora, que uno ve indicadores duros como mortalidad infantil y ve que hay provincias que tienen indicadores que a uno le da pena. Entonces, eso también implica trabajar de una manera más sobre el dato y más sobre la realidad de cada lugar de Argentina. Y además que permite tener elementos de medición para esto, la otra parte clave, que es la parte de los incentivos. Todos saben que hay colegas que van al hospital y no hacen nada, y hay colegas que se desloman. Y eso genera una desidia, promueve el abandono del que se estaba rompiendo el lomo. Entonces, uno así tiene procesos de medición un poco mejor, y eso ayuda muchísimo a mejorar la calidad asistencial y a contener esa crítica constante que tiene el sistema democrático y todo el aparataje gubernamental y asistencial de cuidado. Y en el PAMI pensamos que es una discusión que hay que dar, es un modelo que se pensó para el año 70, ya en el año 70 era un modelo inadecuado porque no tiene ninguna lógica técnica, se juntan todas las personas con más riesgo en un seguro, que eso es contraindicado para hacer un seguro. Lo que uno busca con un seguro de salud es intentar la dilución del riesgo, es decir, juntar a los más sanos con los que tienen más probabilidad de enfermarse. Acá no se cumple eso, están los que tienen más riesgo de enfermarse por el grupo etario. Entonces creemos que ahí hay que ir a buscar, a ver cómo podemos refuncionalizar el PAMI hacia un seguro diferente. Nosotros pensamos que el afiliado PAMI tiene que ir paulatinamente quedándose en la provincia, porque la provincia nosotros la pensamos en las provincias y en los seguros provinciales que nosotros proponemos como seguros de financiamiento, y Nación debe, en ese caso, tener un seguro nacional de tratamiento de alto costo. Pero en la gestión es clave tener el factor clave es el recurso humano. Y ahí nosotros debemos garantizar la formación, un reaseguro económico, una continuidad laboral y sobre todo una carrera sanitaria, donde tanto el público como el privado la deba cumplir. Y además tratar de promover e incentivar que haya dedicación exclusiva. Es imposible que la persona pueda estar a pleno en su desarrollo personal y asistencial cuando tiene que estar corriendo de un lugar para otro. El pluriempleo para nosotros es uno de los grandes problemas que tiene el sistema con nuestros trabajadores del sistema. Entonces, tanto el público como el privado, me parece que eso hay que ver los modos y encontrar los modos para sacarlo. Y fundamentalmente, en la formación, nosotros tenemos que pensar que nuestros médicos que deben ingresar en los próximos años tienen que estar formados en un sistema de e-salud en el cual la e-salud va a cumplir un rol de memoria mucho más importante y de apoyo al médico en lo asistencial de lo que hoy estamos usando. Todo lo que es automatizado y genera automatismo en los médicos, eso a la larga tiene que estar manejado más por un sistema de acompañamiento, por eso decimos no inteligencia artificial, sino inteligencia ampliada, y la inteligencia ampliada en esto implica meter mucho más la e-salud en el sistema. Y como recién decía, y para ir terminando, nuestra propuesta central, y ahí es donde creemos que tiene que ir el sistema, a un modelo de financiamiento con un seguro provincial encabezado por la obra social provincial, con el financiamiento provincial a los hospitales públicos, con el PAMI y los afiliados de PAMI, y las obras sociales nacionales y sindicales que adhieran. En esto tiene que ser inicialmente como de elección, pero teniendo la obra social provincial en Río Negro, en Santa Cruz, en Santa Fe, en Córdoba,
y teniendo los presupuestos provinciales públicos más PAMI, se llega casi a una cobertura entre el 70 y 80% de acuerdo a la provincia de la población. Entonces, ahí, y cada provincia va a poder ir a su ritmo y ir adaptando. Y creemos que por ahí es un buen momento, y además creemos que es un buen sistema porque además le da flexibilidad a las particularidades, a los cambios culturales que cada provincia tiene que transitar. Así que básicamente es esto, y fundamentalmente es decir que esto es lo que puede clarificar una visión, no es la visión, ayuda a que los futuros planificadores de nuestra coalición tengan una caja de herramientas para agarrar algunas ideas ya trabajadas que no son creativas, son muchas sacadas de muchos de los colegas y amigos que están acá, y así que la idea es esto, y ahora ya vamos a dejar la charla para el primer invitado, que es Dolphy, que Dolphy también ya avisó que por ahí se tiene que ir un poco antes, pero la idea, antes de pasarle a Dolphy, es contarle cómo nosotros pensamos esta charla. La idea hoy, para que no sea larga, la gente que vaya teniendo preguntas, que la vaya escribiendo, y nosotros la modalidad, después que terminemos todo esto, vamos a hacer un pool de las preguntas, y nos vamos a volver a juntar con Eduardo y todos los invitados, y a cada una de las preguntas las vamos a ir respondiendo entre los 5, con Eduardo presente como moderador. Así que para que esto sea un diálogo y que haya un retorno, que no que sea unidireccional, sino para que se enriquezca. Así que, Dolphy, te damos la palabra, que no te veo dónde estás. Ahí está. Aquí estoy. Bueno, gracias Sergio. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, Eduardo. La verdad que es un placer estar, poder trabajar juntos en la coalición con la Escuela de Dirigentes del PRO. Un poco recién estaba escuchándolo a Sergio y bueno, hizo un paneo bastante completo y muy extenso sobre la realidad donde estamos parados en el sistema de salud y cuáles son los desafíos y algunas propuestas de reforma. Es muy difícil que, digamos, pueda abordar absolutamente todo por tiempo y porque somos muchos panelistas. Pero voy a tratar de, tal vez, circunscribirme a algunas cosas que me parecieron muy importantes. En primer lugar, quería avisar que estoy con un problema. Probablemente me tenga que ir un poco antes de que termine, a las 19:30, 19:40, porque tenía planificada una entrevista y justo yo pensé que esto iba a empezar a las 18. Pero fuera de esto, fundamentalmente yo diría que tal vez para comenzar, que la pandemia nos ha puesto a nosotros en una situación, digamos, muy diferente a la que habitualmente o a la que estamos todos los que trabajamos en el sector salud acostumbrados, en el sentido de que la pandemia por primera vez ha puesto en la agenda política, en la agenda gubernamental, la salud pública de manera protagónica. Si bien ya había habido algunos, yo diría, en algunos momentos, en los 70 y luego en los 90, y por ahí en el 2018, cuando se discutió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también la salud pública tuvo un rol más protagónico, y ahí a mí me tocaba en ese momento ser el ministro de Salud de nuestro gobierno. La realidad es que como nunca este año la salud pública adquirió una visibilidad inédita, porque la pandemia es inédita. Y con eso, de alguna manera, surgieron todas las limitaciones que tiene nuestro sistema de salud, sus problemas, su complejidad en el financiamiento, en la organización, en la prestación de servicios. Y también es interesante ver cómo empiezan a surgir propuestas de reforma del sistema de salud, como las propuestas desde el Instituto Patria y la vicepresidenta, que de alguna manera levantó, digamos, esa bandera, y que me parece que más allá de que seguramente vamos a diferir en casi todo, nadie duda, ninguno de los que estamos de alguna manera trabajando en la salud pública, que es necesaria una reforma. Y bueno, ahí lo planteó Sergio bastante bien. Yo no me quiero detener tampoco a decir, bueno, cuáles son todos los problemas, pero claramente, digamos, uno puede hacer un diagnóstico donde, por un lado, tenemos un gasto en salud muy importante, digamos, estamos casi en 10 puntos del Producto Bruto Interno, y con resultados sanitarios que están bastante lejos y bastante poco acordes a la magnitud de ese gasto.
Por otro lado, tenemos disparidades sanitarias que son inadmisibles en un país federal. Digamos, tenemos diferencias en mortalidad infantil en la Argentina de 2 a 4 veces entre las provincias más pobres y las provincias más ricas, en cáncer colorectal de 5 veces, en cáncer de cuello uterino vinculado muy fuertemente a la pobreza de 8 a 10 veces, en mortalidad materna, en mortalidad por infarto agudo de miocardio, en fin, por cáncer. Hay enormes diferencias que no solamente se dan en el sector público, también se dan en la seguridad social, entre las obras sociales pobres y las obras sociales ricas. Entonces, acá, digamos, claramente tenemos un serio problema que tiene que ver con un gasto que, si uno lo compara con los países de la región, es realmente alto, porque somos de los líderes en gasto per cápita en salud en la región, pero a la vez tenemos resultados sanitarios muy, muy malos y sobre todo muy dispares. Así que ahí tenemos un primer gran problema. Por el otro lado, como también mencionaba Sergio, tenemos un sistema de salud, digamos, en lo que es prestación de servicios, muy orientado hacia, digamos, todo lo que es curativo, hacia la práctica hospitalaria, en desmedro y en detrimento de la orientación a la atención primaria. Cosa que claramente, digamos, también tiene que ver con esta profundización de la inequidad y de las disparidades sanitarias. Así que los desafíos son enormes. Yo solo quiero referirme, porque me parece muy importante también, que en la propuesta que hagamos desde Juntos por el Cambio, nos apalanquemos en lo que ya fuimos avanzando. O sea, nosotros no podemos hacer una propuesta de nuevo como si nunca hubiéramos gobernado. Nosotros estuvimos en el gobierno, hicimos algunas cosas bien, hicimos algunas cosas mal, pero tenemos que rescatar aquellas cosas que hicimos bien y que podemos avanzar, sobre todo porque este gobierno, si se ha caracterizado por algo hasta ahora, es por haber discontinuado todas las políticas públicas, incluyendo las políticas sanitarias. Y esto no es solo por la emergencia de la pandemia, claramente tiene que ver con una decisión política del gobierno. Yo solamente trataría de focalizarme en lo que fue la estrategia de ampliación de la cobertura efectiva, porque, digamos, dentro del marco de la cobertura universal de salud. ¿Y por qué quiero referirme a esto? Porque esto tiene en cuenta todo el sector salud, a lo largo y a lo ancho. El sector público, la seguridad social, y la seguridad y la salud privada, porque claramente cuando uno habla de cobertura universal no está focalizándose solo en el sector público ni solo en los más vulnerables o los más pobres, sino en todos. Cuando nosotros emprendimos, yo recuerden que estuve 2 años, digamos, desde fines del 17 hasta fines del 19. Y yo diría que el eje central de nuestra política de gobierno, de nuestra política sanitaria, fue la ampliación de la cobertura universal de salud basada en 3 ejes. El primer eje era, digamos, la cobertura territorial. Y dentro del eje de cobertura territorial nosotros le dimos un fuertísimo impulso a la estrategia de salud familiar, que justamente es tratar de ver de qué manera se puede reorientar el sistema hacia la atención primaria. ¿Qué es lo que hicimos? Sobre todo nosotros trabajamos en el sector público, aunque ya también habíamos comenzado a trabajar con varias obras sociales. Y en este sentido lo que hicimos fue trabajar en la organización y el armado de los equipos de salud familiar, equipos conformados por médicos de familia o médicos de atención primaria, enfermeras de atención primaria, agentes sanitarios sobre todo en el sector público y en las zonas más vulnerables, que permitieran trabajar en equipo dentro de en los centros de salud georreferenciados, con población definida, asignada, y por supuesto con un fuertísimo apoyo de las estrategias de salud digital. Y yo solamente les diría, para no tampoco abrumarlos con datos, que comenzamos de la nada, porque nosotros, recuerden que de estos 2 años, 1 año estuvimos planificando y diseñando. Y recién el segundo año, a finales del 2018, pudimos comenzar a desplegar la estrategia. Pero terminamos cubriendo a más de 1,5 millones de personas con equipos de salud familiar, que era el 10% de la población objetivo que nosotros habíamos marcado, lo cual, la verdad, que fue, digamos, un avance enorme. Lo hicimos a través de proyectos provinciales escalables en 22 de las 24 jurisdicciones.
Por supuesto que esto requería un despliegue ulterior muchísimo mayor y hubieran sido necesarios por lo menos un término completo, es decir, esto no podía ser realizado en menos de 4 años y probablemente también mucho más tiempo, pero comenzamos avanzando con eso. Y nos apalancamos en algunos programas que ya estaban funcionando, como era el programa de médicos comunitarios y otros programas de becas a profesionales de la salud, que lo que hicimos fue reformularlos y reorientarlos a la estrategia de salud familiar y tratando de también conseguir agua de las piedras con fondos adicionales. Recordemos, y esto también tenemos que decirlo, que a mí me tocó ser ministro de Salud y luego secretario de Gobierno en, digamos, un momento muy complicado del país, donde claramente tuvimos enormes restricciones económicas y financieras que nos impidieron poder desplegar todos los programas en su máximo potencial, y a esto sumémosle también la decisión de degradar el Ministerio de Salud a Secretaría, que bueno, ustedes me habrán escuchado, fue una decisión creo muy equivocada, más allá de que hay que entenderla en el contexto, y que hoy sonaría absolutamente disparatado en el marco de la pandemia. Pero bueno, eso también restó, si quieren, capacidad política para emprender esos cambios. De todas maneras, entonces, tuvimos el primer eje, que fue el eje territorial. El segundo eje fue salud digital. Sergio, yo no lo llamaría e-salud. Esto como chanza, me parece que no en este momento, por lo menos. Yo la llamaría salud digital. Pero el eje de salud digital yo diría que fue una política transformadora en nuestra gestión. Transformadora. Nosotros la cantidad de recursos que pusimos, estamos hablando de millones de dólares, que pusimos en avanzar en la estrategia de salud digital, aprovechando todos los préstamos internacionales, aprovechando financiamiento del programa Sumar y luego de lo que siguió al Sumar, que ya se discontinuó, que era el programa PACES, que era el programa de ampliación de la cobertura efectiva, aprovechando otros programas como Redes, como Proteger, que es el programa de crónicas, sumando, sacando puchitos de cada parte, de cada programa, realmente implementamos una estrategia de transformación trabajando con las provincias. Digamos, empezamos con Guaymallén, ¿se acuerdan? El piloto en Guaymallén, en Mendoza, pero realmente alcanzamos 22 de las 24 provincias. Miren, y todo el sistema de interoperabilidad, que no es crear una historia clínica nacional, es aprovechar los emprendimientos de cada jurisdicción, incluyendo hospitales privados que se unieron, como por ejemplo el Hospital Italiano u otros hospitales en el país, pero además tratando de aprovechar, como les decía, los emprendimientos que ya estaban desarrollando las provincias, en Neuquén, en La Rioja, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en muchos distritos. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue desarrollar una plataforma de interoperabilidad que permitiera que los sistemas pudieran dialogar y federarse. Y en este sentido, entre abril del 2019, teníamos 20.000 individuos, más o menos, ¿no? 20.000 personas federadas en el sistema nacional. Esto es, digamos, lo que permitía este sistema interoperable era que se pudiera desarrollar un conjunto mínimo de datos por el cual, si una persona que vivía en Guaymallén tenía un problema de salud no sé, en La Rioja, digamos, se tenía acceso desde el Hospital de La Rioja a los datos para poder conocer su historia clínica. Y esto, por supuesto, redundaba en un mejoramiento enorme de la calidad. Pasamos de tener, como les decía, 20.000 a tener casi 3 millones en noviembre de 2019. La verdad que no sé cuántos hay ahora. Entiendo que, por suerte, el sistema está, digamos, no lo han discontinuado. No sé si han avanzado. Pero fíjense, pasamos de 20.000 a 3 millones. Son cosas que lamentablemente han quedado medio invisibilizadas, pero que son muy concretas. Y luego trabajamos en la extensión y la ampliación de la cobertura prestacional, poniendo un foco en la cobertura de la prevención y control de enfermedades crónicas, que claramente estaban absolutamente desatendidas, sobre todo en el sistema público, pero también trabajamos mucho con la seguridad social. Y en este sentido, el programa PACES, que lo que fue la continuidad del Sumar, lo que daba eran fuertes incentivos financieros para, por un lado, capitar a la población, georreferenciarla, asignarla a equipos de salud familiar y aumentar las prestaciones con metas de calidad.
Digamos, por supuesto que todo esto, como les decía, requiere, digamos, mucho tiempo de implementación y no nos alcanzó. La verdad que se terminó el mandato cuando nosotros estábamos recién en despliegue. En su momento, cuando todavía me llevaba bien con Ginés González García, yo tuve una reunión con él, yo había renunciado un par de semanas antes por la cuestión del protocolo de ILE, pero yo me reuní con él justamente para tratar de decirle, mirá, vos tenés una oportunidad que nosotros lamentablemente no tuvimos, que es poder recoger la cosecha de lo que sembramos en función de estas estrategias orientadas a la atención primaria, a la salud digital y al aumento de la cobertura prestacional que desarrollamos justamente juntando, tratando de mancomunar todos los fondos que teníamos de los préstamos internacionales. Por supuesto, esta charla fue ante la pandemia. Lamentablemente, la verdad es que no se hizo nada. Yo les tengo que decir que en la gestión, y esto de nuevo no tiene que ver solo con la pandemia, no se hizo absolutamente nada, y lo que sí se hicieron fue discontinuar todos los programas, todos, prácticamente todos los programas que nosotros comenzamos. Para no tampoco hablar demasiado, me parece que ya me extendí demasiado, solamente lo que quería decirles era, primero, me parece muy importante esta reunión, me parece muy importante, ustedes saben que yo soy parte de los equipos técnicos del radicalismo, pero obviamente estamos acá todos juntos y con ganas de volver a gobernar en 3 años y con ganas de que podamos empezar a hacer los cambios a partir de este año con las elecciones de medio término. Así que a mí me parece buenísimo que podamos empezar a trabajar los equipos técnicos del radicalismo, los equipos técnicos del PRO, los equipos técnicos de la coalición cívica, en este proceso de necesidad de reforma del sistema de salud, porque creo que probablemente por esto de que les decía al principio de la charla, de que en el contexto de la pandemia, la visibilización hoy de la salud pública es realmente muy importante y que de golpe está cerca de la gente, es algo que antes parecía muy lejano, que no estaba en la agenda gubernamental. Bueno, hoy está en la agenda gubernamental, es un momento para que nosotros podamos aprovechar esto y trabajar en las reformas necesarias, que tienen que tener, por supuesto, un plano legislativo, y hay que ver cómo avanzamos con eso. Ahí, bueno, vos, Sergio, Eduardo, Carmen, digamos, entre otros que estoy viendo, son diputados, pero además tenemos que trabajar en todo lo que es las propuestas para generar la plataforma de Juntos por el Cambio, la plataforma sanitaria de Juntos por el Cambio, porque estoy convencido que esta vez vamos a ser mucho más escuchados que antes. Así que yo con esto termino, me quedo un rato más. De nuevo les pido 1000 disculpas si me tengo que ir antes. Muchísimas gracias, Sergio, Eduardo, por invitarme. Gracias, Dolfi. Obviamente que te comprometemos, alguna vez que levantemos todas las preguntas, después vamos a coordinar con ustedes para que en conjunto las respondamos, así nuestros seguidores y nuestros militantes tienen este diálogo y lo pueden llevar a territorio. Una de las cosas importantes, Dolfi, es que de acá nosotros queremos sacar la capilaridad que tiene que tener el poder sanitario en cada centro de atención primaria, en cada centro de atención de internación de Argentina. Entonces, está recontra bueno que estés y coincidimos con vos en la mirada de una construcción de la coalición. Carlos Vasallo, vamos a escucharte. Gracias, Dolfi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Sergio, Eduardo y, bueno, Dolfi, que hizo los comentarios iniciales. Yo había ya tenido acceso a esta propuesta en su momento cuando Sergio la empezó a trabajar. Me parece que está reflejada una serie de ideas que van a ser importantes para transformar. El tema es que no nos quedemos con la idealidad y nos vayamos afuera de la realidad. Entonces, cuando pensamos en la realidad, pensamos en que hay dos reformas que de alguna manera tienen que ir de la mano de una reforma en salud, que son la reforma fiscal y la reforma del tema laboral, que son claves para poder comprender
la dinámica en la cual está inmerso nuestro sistema sanitario. Que yo no me preocuparía tanto por la fragmentación, que ha pasado a ser el problema fundamental, sino que me preocuparía un poco más por la segmentación histórica que ha tenido nuestro sistema y que se ha ido profundizando y que de alguna manera, como bien lo dijo Sergio en su momento, esto se opone en realidad al sistema democrático, porque el sistema democrático debería tender a un mayor equilibrio, una mayor equidad, y en realidad esta segmentación histórica, estos doble estándar que tenemos en materia de cobertura, de acceso y de calidad de servicios, hace que el problema de la fragmentación, vuelvo a repetir, sea una anécdota. El problema más serio es que tenemos personas que tienen el mismo derecho para votar, pero no tienen el mismo derecho en el momento en el cual poder acceder a la salud en términos de tiempo y en tiempos de calidad de servicios. Me parece muy difícil pensar en un sistema único como lo que estuvo proponiendo el Instituto Patria, en el sentido de que nosotros tenemos en nuestro ADN un sistema pluralista, un sistema diversificado, y no veo la fuerza política suficiente como para poder pensar en lograr una cierta unidad de pensamiento en materia de fuerza política. Sobre todo porque tiendo a pensar que, como bien dijo Dolfi, la pandemia puso a la salud en términos de la agenda de los ciudadanos empezaron a preocuparse. Quiero ver esto reflejado en los poderes ejecutivos, porque esta reforma no la hace un ministro de salud nacional ni la hace un ministro de salud provincial. Esto necesita del convencimiento de más gente, en particular de los presidentes y de los gobernadores, que suelen estar muy alejados del pensamiento sanitario en esta materia. Suelen ver el sistema sanitario como un sistema compartimentalizado y son muy pocos los gobernadores, me tengo que remontar a los años 70, a Zapag, que vio en Neuquén la posibilidad de organizar un sistema sanitario y a partir de la concreción de un sistema sanitario en su momento único y con una presencia pública muy importante, generar un proceso de reforma importantísimo, que se trasladó en el tiempo y que después fue discontinuada hasta convertir a Neuquén en una provincia que tiene, no digo los mismos problemas, pero problemas muy similares a los que tienen el resto de las provincias. No quiero decir con esto que la reforma que hay que hacer ahora es la reforma que hizo en su momento Zapag, asesorado por dos ilustres personajes como Elsa Moreno, pero sí me parece importante tener definido o por lo menos identificada salud como un sector que necesita de la importancia política que tienen los gobernadores dentro de la provincia. No le tengo que explicar a ustedes lo que eso significa en términos de poder político para hacer una reforma. Los intereses que conviven dentro de salud son muy fuertes sobre todo para anular reformas y no tanto para producir reformas, porque los consensos son siempre parciales, es muy difícil de plantear esquemas de reforma en donde haya un consenso tan fuerte de los diferentes partidos políticos. En esto, la verdad que en el área de salud, a diferencia de educación, yo creo que las áreas de consenso podrían ser importantes, pero bueno, las circunstancias políticas hacen que esto no sea así. Hace mucho tiempo que seguimos con una mirada sectorial, poco sistémica del sistema. Hace desde 1988 que no tenemos una mirada de todo el sistema sanitario. Yo estoy proclive a pensar, como Sergio planteó, que mucha del proceso de reforma en Argentina pasan por articular una buena relación nación-provincia. Esto significa fortalecer el Consejo Federal de Salud, animarse a que si nuestro país es un país federal, necesita también que el Consejo Federal de Salud deje de ser un lugar, una feria, en donde van los ministros a ver qué se buscan, una cuota de medicamentos o si se llevan alguna ambulancia, y convertirse en un lugar en donde se toman decisiones
concretas y reales, en donde hay un estilo de especie de conferencia al estilo de Brasil, o una especie de conferencia Estado-Regione al estilo italiano, pero un COFESA en donde las decisiones que se tomen tienen que ser respetadas por las provincias en el momento en el cual eso se tome. No puede ser que venga un ministro que, como ustedes saben, son fusibles de cambio permanente, los ministros de salud, no duran más que unos pocos años, y viene otro ministro y desconoce absolutamente esa decisión tomada por el ministro anterior. Si es una decisión, tiene que ser una decisión de la provincia y hay que atenerse a esa situación. Entonces me parece a mí que esto tiene que estar acompañado, vuelvo a repetir, por un compromiso importante de los poderes ejecutivos y también de los poderes legislativos, porque aquí está justo Javier Vilosio, que no me va a dejar mentir, respecto de lo que fue el último intento de reforma, el del Seguro Nacional de Salud, en donde a la primera de cambio, cuando hubo que negociar y bajar los contenidos, los primeros que bajaron esos contenidos fueron los legisladores nacionales del radicalismo, que no estaban conociendo en profundidad cuál era la envergadura que tenía una reforma como salud. Entonces, ante la primera de cambio, ante la debilidad que se presentaba, negociaron con el sector sindical una reforma que terminó desdibujándose. El tema que quiero marcar está relacionado también con el enfoque, digamos. A mí me parece bien el tema de la centralidad del paciente en cuanto a la organización del modelo prestador. Pero la pandemia nos ha traído a la cuenta de la importancia de tener organizada agencias de salud pública que superen y que tengan una mirada de salud comunitaria, y que estas agencias puedan de alguna manera articular políticas que claramente son bienes públicos, que son servicios que corresponden a toda la población y no se pueden dividir, porque un ataque directo a la pandemia hubiera sido tener una salud pública articulada como no hemos tenido. La importancia que tiene la zona metropolitana, Capital Federal más la provincia de Buenos Aires, exigiría incluso la posibilidad de articular ahí una agencia que trabaje de manera cooperativa en un trabajo sobre esas políticas sanitarias que exceden los modelos prestadores. Digo lo de agencia y no digo ministerio porque hace mucho tiempo que nosotros estamos pensando las reformas en términos de las reformas burocráticas como reformas en donde el único mecanismo que tenemos es el del organismo público jerárquico, cuando en realidad hace mucho tiempo que la OECD y los países desarrollados han avanzado sobre el concepto de las agencias, pensando en modelos de mayor autonomía de política y por supuesto que con la rendición de cuentas que pueda acompañar a ese proceso. A mí me parece muy importante pensar también, porque esta no va a ser quizás la última pandemia o el último problema, esto abre un capítulo que tiene que ver también con un proceso de globalización importante y en consecuencia tenemos que pensar una reforma en términos del futuro. Y el futuro va a exigir una articulación muy importante, una articulación clave de las provincias con la nación. Va a necesitar que ese COFESA sea decisivo, sea importante, va a necesitar agencias que provean de información para tomar las decisiones. Coincido con lo que dijo Dolfi, el avance que se hizo durante el periodo de los 2 años en materia de sistemas de información fue muy relevante, muy importante. Quiero rescatar también la red pública de atención primaria que Fernán Quirós organizó en la provincia de Buenos Aires y que desgraciadamente fue desmontada con una miopía política increíble en la mayoría de los municipios de la provincia, cuando podría ser una línea muy interesante de reforma y de transformación. Bueno, un poco eso es lo que quería comentarles y dispuesto a comentarios adicionales. Gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Buenísimo lo de las agencias. Quiero decir que Carlos es un activo armador de redes
de capacitación y de discusión, así que ahí estamos, en todas las redes que arma él estamos y está recontra bueno poder seguirlo. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar siempre. Te quería hacer porque me quedé pensando en algo que dijo Dolfi, que hizo una convocatoria a las fundaciones de los partidos políticos, a la convocatoria. Yo creo que la convocatoria es más amplia, porque la política no se agota con los partidos políticos, sino que tiene que ver con la sociedad civil. Entonces acá, si bien nosotros no tenemos toda la sociedad civil que hubiésemos tenido, que quisiéramos, hay también grupos que sin tener una camiseta partidaria trabajan por estas cosas. Y a mí me parece que todos tenemos el derecho de tener una participación, una voz en esta circunstancia. Creo que las universidades nacionales están muy ausentes del debate. Yo creo que deberían involucrarse mucho más de lo que lo hacen, no solamente en los temas de salud pública, sino también en los temas de evaluación de tecnología, en los cuales, que digamos, van a resultar fundamentales en esta materia, ¿no? Así que bueno, no, eso nada más. Coincido y por ahí va el tema del libro que plantea Rosanbalón, el tema de las ONG y la sociedad civil en su participación democrática. Néstor, te cedemos la palabra. Néstor también lo hemos acompañado y hemos estado... Estás enmuteado, Sergio. Ahí está, se me había muteado, sí. No, bueno, que habíamos estado juntos en la gestión, peleándola también y encontrando soluciones en el día a día y también para el futuro. Así que un gusto tenerte acá, te hemos tenido también en reuniones del grupo y también con la mirada que tiene Carlos de siempre estar sumado a la participación y sumar distintos actores de esta rica red de sanitaristas y prestadores sanitarios. Así que tu palabra, Néstor. Gracias, Sergio. Gracias, Amadeo. Bueno, me parece muy importante esta reunión y que, por supuesto, que esto tiene que tener continuidad. Yo también soy de los que creo que vamos a un nuevo gobierno en el 2023, un gobierno que con la experiencia que hemos tenido va a ser un gobierno de una coalición mucho más integrada, donde vamos a compartir muchos espacios y es muy importante que entonces previamente tengamos estos espacios de discusión. En realidad lo que dijo Dolfi, lo que dijo Carlos Vassallo lo comparto y las ideas que vos marcaste, Sergio, en realidad son toda la línea de pensamiento que venimos hace mucho discutiendo y que está muy bien como lo planteaste, porque la idea no es en esta etapa mostrar los planes que después vamos a tener que armarlos, sino primero el camino que nos va a ir conduciendo para poder tener esos planes. Un punto que quiero agregar es algo que siempre lo decimos, pero no lo ponemos en el principio de la necesidad de una reforma. No se puede hacer una reforma de salud si no se logra previamente establecer una política de Estado en donde las fuerzas mayoritariamente parlamentarias puedan ponerse de acuerdo, porque no hay una reforma de salud que pueda hacerse en una gestión de gobierno. Se tardan 2 o se tardan 3 para obtener los resultados, siempre y cuando se continúen. Hay ejemplos en muchos países del mundo, en España mismo, en donde las reformas de salud han tardado y los resultados tardan, pero al final llegan. Lo que nos está pasando ahora es esto, que por ejemplo, llevamos la cobertura universal de salud y llegamos hasta que yo me retiré en el 17, yo me retiré como secretario, llegamos hasta Guaymallén, luego lo continuó Dolfi, fuimos avanzando con la cobertura universal de salud, pero hoy la cobertura universal de salud en realidad está como concepto y como programa parado. Es decir, así no hay posibilidades de provocar reformas. Hablo de la cobertura universal de salud porque también pienso que es un camino donde cuando uno va desarrollando la cobertura universal de salud va levantando barreras y va ayudando a mucho de lo que vos mostraste como modelo.
¿no es cierto? Pero la pregunta es, bueno, pero siempre hablamos de esto. ¿Hay algún ejemplo de que nosotros podríamos tomar para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con respecto a la cobertura universal de salud? Y ahí me gusta a mí volver, tanto como política de Estado, como experiencia en una cobertura universal de salud, me gusta volver a la experiencia de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que empezó una pequeña, breve historia, que empezó en el 96 con un programa de médico de cabecera, fue continuado por todas las gestiones independientemente del color político, hasta que en el 2007, por una ley de la legislatura porteña que se llamó Cobertura Porteña de Salud, que presentó en ese momento el legislador Enrique Olivera, se creó la cobertura porteña de salud. ¿Qué es la cobertura porteña de salud? Un programa de cobertura universal de salud, que nos tocó desarrollarla durante el gobierno del primer gobierno del ingeniero Macri, el segundo gobierno, y actualmente se continúa. Fíjese que les estoy hablando desde el año 96 hasta la actualidad. ¿Y qué significa esto? Significa que la ciudad de Buenos Aires, que tiene aproximadamente un 18% de población que no tiene ninguna cobertura, es decir, que no tiene ni PAMI, ni obras sociales, ni prepaga, es decir, ese 18% que son aproximadamente 500.000 personas, más de 400.000 de ellas ya están incluidas en la cobertura universal de salud. ¿Y qué significa la cobertura universal de salud? Significa tener actividad, tener accesibilidad al sistema de salud fuera del hospital, es decir, con un médico en su barrio que le provoca que lo ayuda a hacer lo que se llama un tránsito ordenado dentro del sistema en la medida en que lo necesita de ir a los hospitales o de no ir, tiene acceso al medicamento. Y lo que es entonces y cómo actúa esta cobertura universal de salud como un vaso comunicante con respecto a los otros subsectores. Es decir, cuando alguien tiene trabajo y tiene retención del salario y tiene PAMI o tiene una obra social, no puede estar en la cobertura universal de salud, pero si pierde todo eso, va a estar en la cobertura universal de salud, que es la cobertura porteña. Y yo esto lo pongo como ejemplo porque por supuesto que tendremos que hacer mejoras, pero hay un camino iniciado que se continúa a través del tiempo, y hoy un residente de la ciudad de Buenos Aires tiene acceso a las coberturas, ya sea del subsector de obras sociales, del subsector privado o del subsector estatal. Y esto del tránsito ordenado, esto del acceso al medicamento, no es lo mismo que ir al hospital sin ninguna cobertura a buscar la atención, a buscar el medicamento y a no saber a quién tiene que volver, y una vez lo ve uno y otra vez lo ve otro. Tengo, Carlos Vassallo hizo un muy buen análisis como un grupo externo junto con Lipsic y con la diputada mandato cumplido Guevara, hicieron un análisis de la cobertura porteña de salud, que ahora, bueno, lo voy a decir como se dice en la televisión, como un chivo, que va a salir en un libro que está por publicar Eudeva, ahora va a salir en estos próximos meses, que es un libro que entra por la cardiología, por eso el libro se llama, por mi especialidad, se llama Con el corazón en la cobertura universal de salud, donde Carlos y Lipsic hacen un análisis casi como un FODA muy, muy detallado de cuáles son las fortalezas de esta cobertura universal de salud porteña y cuáles son las debilidades que habría que hacer. Y yo insisto en este tema porque por supuesto que no en todas las provincias, no en todos los municipios vamos a poder hacer exactamente lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, pero sí es un modelo que puede ser adaptado a las condiciones sanitarias de cada uno de los municipios, es decir, tomando justamente las condiciones sanitarias y las posibilidades de cada municipio, ir a hacer ese desarrollo de la cobertura universal de salud
en cada una de las provincias y a su vez en cada uno de los municipios. En donde, ¿por qué digo esto? Porque la asociación, y ahí tomo nuevamente un concepto que dijo Carlos, que tiene que ver, es más importante la segmentación que la fragmentación, pero ahí tomo entonces las acciones de nación combinadas con las acciones de provincia y a su vez con las acciones del municipio, donde se va bajando el poder de decisión, porque en última instancia el poder de decisión de un municipio para poder desarrollar la cobertura universal de salud es muy importante. Bueno, estos serían después ya cómo se hacen los planes, pero digo que tenemos un modelo en donde nosotros lo fuimos aplicando en nuestras gestiones. Mucho tiene que ver este espacio que estamos configurando de Juntos por el Cambio, ha tenido que ver en distintos gobiernos con esta línea, con esta conducción de la cobertura universal de salud. Por supuesto que vamos a tener diferencias muy importantes con otras partes de las políticas partidarias, pero yo creo que no todos están de acuerdo hoy en volver o en intentar una caja única para salir de la fragmentación. La oposición es una caja única estatal y esto sería volver para atrás, digamos. Es decir, que lo que tenemos que nosotros tratar de articular el subsector público, el subsector privado, el de las obras sociales y el de las obras sociales provinciales, y dar una cobertura universal para esos aproximadamente 15 millones de personas que en nuestro país no tienen una cobertura formal. Y que en esa cobertura formal es donde se empieza a dar los mecanismos de equidad entre alguien que tiene una cobertura privada o alguien que tiene una obra social y aquel que tiene una cobertura estatal, que, como digo, es un mecanismo de vasocomunicantes para cuando esa persona está fuera del sistema de retención de salario o de un seguro formal. Entonces, yo insisto en esto. Tenemos todas las ideas que se han generado acá, estamos todos de acuerdo, pero tenemos que, cuando nos acerquemos al plan, tenemos que tomar un camino. Y ese camino, a mí me parece que hay coincidencias en que la cobertura universal de salud, generar la cobertura universal de salud, es un camino que ayuda a ir incorporando temas y barreras y carencias, tanto desde el punto de vista de financiamiento como de modelo de atención. Porque otra cosa que también nos suele suceder en las discusiones de salud es que son tantas las reformas que hay que hacer que muchas veces, de acuerdo a la experiencia de cada uno, se dedica a discutir accesibilidad, el otro se dedica a discutir modelo de atención, el otro financiamiento, pero en realidad lo primero que tenemos que hacer es, como digo, si nosotros fuéramos empresarios y hacemos tornillos, para hablar de los costos de ese tornillo, lo primero que tenemos que hacer es definir cómo va a ser el tornillo, de qué tamaño, cuántas rueditas. Bueno, acá lo primero que tenemos que definir es cuál es el modelo de atención, porque ese modelo de atención nos va a arrastrar el financiamiento. Y la cobertura universal de salud, un sistema como el de la Ciudad de Buenos Aires, adaptado a cada jurisdicción, es un modelo que nos permite ir armando el financiamiento. Es decir, que cuando uno habla de una cobertura universal de salud, no se está oponiendo a ningún modelo de seguro de salud, ni que el financiamiento sea provincial, ni que el financiamiento sea exactamente público y del Tesoro Nacional. Uno lo que está marcando es el camino de cómo llevar a la gente a tener equidad en un sistema de salud, y ahí es donde se va sumando el financiamiento. Bueno, yo no pensaba decir esto, pero quiero sí comentarlo, porque esta es una mesa que, además de salud, es una mesa de políticas de salud. A veces a veces no, sentimos críticas sobre el gobierno
permanentemente sobre el gobierno nuestro, que perdimos las elecciones, pero me parece que a nosotros nos falta todavía instalar la verdad de lo que encontramos. Porque cuando en el año 2016 entré como secretario de Salud, el Ministerio de Salud de Nación que había dejado el ministro Goyán era un desastre en donde todas las acciones eran nada más que acciones políticas, punitas, y el programa Remediar tenía un dictamen, pero terrible, lapidario, de la Auditoría General de la Nación. No voy a entrar en detalles, pero lapidario. Por lo cual tuvimos que tomar el Remediar, financiarlo con recursos propios, salir del BID, porque esto generaba un endeudamiento en gasto corriente, salir del BID y armar justamente lo que se llamaba medicamento de la cobertura universal de salud, que tenía botiquines inclusive más importantes que el Remediar habitual. Entonces digo, porque muchas veces he sentido al exministro a Ginés hablar de que se tuvieron que ocupar de reparar las situaciones que no habían sucedido en estos gobiernos, y esto lo quiero decir en esta mesa, y así lo digo públicamente, esto es absolutamente mentira. Entonces, quiero dejar acá, porque en realidad a mí para hablar de política de Estado me gusta hablar para adelante, pero no podía dejar de señalar esto. Nada más, Sergio, gracias. Gracias, Néstor. Bueno, muchísimas gracias. Ahora tenemos al amigo Javier Vilosio, o Buzo, ¿quién está ahí? Javier, arrancá, Javier, que bueno. es amigo, es buzo, no sé lo que me dice él, escritor además. Yo pensé que decía buzo. No, que buceo. Que bucea, sí. Es escritor, así que... Y además, como dice él, es un optimista bien informado, por no decir otra cosa. Bueno, eso es por la fama de pesimista que tengo. No, a ver, lo que yo puedo aportar es poco realmente. El núcleo de ideas que vos expresaste, Sergio, que resumen el trabajo que se ha venido haciendo, me parece que esos son los andariveles del camino por el cual debemos avanzar, digamos. Después se discutirán a nivel de programación, de planificación, detalles más finos, pero la idea en general viene por ahí, digo, a mí me parece que viene por ahí. Pero entonces yo quiero introducir dos términos que me parecen importantes, y a lo mejor son parte de mi pesimismo natural, pero creo que es importante compartirlo. Una palabra es la palabra voluntad y la otra es la palabra oportunidad. Y cuando hablo de voluntad, hablo de la voluntad de la coalición gobernante. Yo en este momento no participo de ninguna estructura partidaria, de paso lo digo porque esto queda grabado. Pero entiendo los que me conocen saben que estoy totalmente enfrente del gobierno actual. Entonces entiendo y espero que la coalición política, se llame como se llame, y ojalá se amplíe más, este grupo debería ganar el gobierno en las elecciones nacionales. Pero el tema es contar con la voluntad del gobierno en introducir reformas, la voluntad política del gobernante, porque en esto tenemos experiencias, y desde salud, en una especie de burbuja, inventamos y decimos, no, vamos a fortalecer el COFESA porque entonces, y vamos a hacer un seguro. Mucho de esto también tuvo el acus de voluntarismo, también, además de logros, hubo voluntarismo. Pero después la decisión del gobierno no tenía en su agenda, y esto pasó con la Alianza, y creo que pasó con Cambiemos también, no estaba en la agenda política del gobierno el tema de la salud, o porque en las encuestas no era importante, o porque, como siempre, los presidentes argentinos están cooptados por la economía y por la coyuntura, o porque los argentinos vimos el corto plazo. Por lo que sea, no hay ninguna posibilidad de hacer algo serio si no convencemos a la dirigencia y a la conducción política del Estado, del gobierno, mejor dicho, del gobierno, en este caso
a los dirigentes políticos de la coalición, que ojalá se concrete y se amplíe todavía más para ganar en el 23, si no se los convence que el tema de salud tiene que estar en la agenda y que la reforma sanitaria es relevante. Acá se mencionó que el tema de la pandemia puso la salud en la agenda. Es verdad, no hay duda. Ahora cualquier salame habla del R0, de la efectividad, confunden efectividad con eficiencia, hablan de primer nivel de atención. No confundamos, a mí me parece que esto no es poner el problema de la salud en la agenda y que así como entró, sale mañana cuando se descubra, qué sé yo, algún escándalo en la sucesión de Maradona, o cuando lleguen, si es que alguna vez sucede, vacunas suficientes como para que todo el mundo tolere las barbaridades estas de la vacunación VIP y todos estos despropósitos, desastre imperdonable del gobierno. Digo, guarda porque esto de la agenda pública es muy voluble y el escenario político que viene es un escenario catastrófico. Lo que va a quedar de este gobierno, lo que va a heredar la coalición, que ojalá triunfe en el 23, va a ser un escenario enormemente dramático. Dolph hizo referencia a las restricciones, digamos, que él sufrió en el gobierno. Bueno, yo creo que en el 23 las restricciones pueden ser todavía mayores, mucho más significativas. Digamos, eso sí que va a ser tierra arrasada, como le gusta decir al oficialismo. Porque la catástrofe, digamos, es visible, digamos, desde el punto de vista sanitario y las consecuencias económicas y sociales. Los economistas que están acá tienen muchos más datos que yo, Carlos conoce bien el tema, pero digamos, el pronóstico no es que en el 23 el ministro de Salud de la coalición va a decir yo quiero hacer esto, y amablemente va a disponer de un montón de recursos para una reforma que necesariamente es costosa, no hay reformas baratas. Y por supuesto llevan tiempo, y coincido con todo lo que se dijo sobre la posibilidad, o sea, la necesidad de construir políticas de Estado sobre esto. Y de nuevo, la posibilidad de construir cualquier política de Estado va a depender del grado de conflictividad social y política e institucional que tenga la Argentina en el 23, que si esto sigue como se ve hasta ahora, va a ser muy dramático. Yo de cualquier manera no creo que el oficialismo se dé el gusto con todos los caprichitos que quiere hacer, pero que va a haber muchas complicaciones más que hasta ahora, yo creo que sí. La segunda palabra que yo mencioné es oportunidad. Digo, hay que tener voluntad de cambiar, de transformar, porque si uno no tiene voluntad, nunca va a reconocer la oportunidad para hacer esos cambios. Y el problema de la oportunidad de cambiar, de reformar, es que la reforma sanitaria, más allá del planteo técnico sanitario, digamos, implica una serie de confrontaciones políticas muy duras. Carlos mencionó dos con las cuales, la verdad, yo las tenía en la cabeza y quería hablar del tema fiscal, y dentro del tema fiscal, particularmente la relación nación-provincia y la rediscusión desde el año 95 de la coparticipación. Inclusive, ¿debería haber coparticipación? Quizás no, no sé. Es un tema constitucional ahora, así que... Pero en todo caso, esa relación nación-provincia, la sustancia económica de la relación nación-provincia es central para cualquier alternativa de reforma. La segunda también la mencionó Carlos y es la cuestión laboral. Digo, si cualquier modelo de reforma que uno quiera imponer va a requerir negociar con el sector más duro del actual oficialismo, que es el poder sindical. El tema de las obras sociales en Argentina, la anomalía es que está de la mano de una central única y de un modelo sindical absolutamente partidizado, que le trae problema y le opone resistencia a su propio gobierno. Fíjense cómo rápidamente este planteo de la reforma sanitaria del Instituto Patria rápidamente se reencauzó a una línea, no, con las obras sociales no nos metemos. ¿Por qué? Los muchachos de la CGT dijeron con nosotros no jodan, lo único que tienen que hacer con la seguridad social es ponerle más plata. Hagan eso, después con los demás hagan lo que quieran. Entonces hay un conflicto político, cualquiera sea la magnitud de la reforma que va a tener que encarar el próximo gobierno de la coalición que triunfe, que es cómo se va a parar frente al poder sindical. Y vinculado con esto, un tema que Carlos no lo mencionó, pero yo estoy seguro que él lo tiene en su agenda, porque lo conozco a Carlos hace muchos años, es el problema
eterno de la reforma del Estado. Yo les quiero decir, acá vi en la lista que somos más de 100, hay muchos que están trabajando en el sector público, alguien lo dijo hace un ratito, los ministros de salud no manejan las estructuras sanitarias de su propio. El poder en las instituciones sanitarias no está en manos de la autoridad formal del gobierno. El poder real está en manos de la estructura sindical y política de la localidad, de la región, de la zona. Digamos, no podemos creer que porque un ministerio dispone que algo suceda en la línea. El ministerio no lo maneja el ministro, o puede manejarlo, pero tiene que sentarse a negociar con un montón de tipos intermedios que el primer día que lo conocen y lo ven llegar, le dicen, tranquilo hermano, porque vos te vas de acá dentro de 6 meses, 2 años, ponele con suerte 4, nosotros hace 25 que estamos. Entonces, este es el tipo de conflicto, reforma del Estado, la cuestión fiscal, la cuestión laboral, que va a dar un trasfondo a qué se puede hacer o no en salud. Ahora bien, hay que tener la decisión de querer reformar para poder enfrentar esos conflictos, sabiendo qué hacer, por supuesto. Entonces, en este sentido, adquiere una enorme relevancia el trabajo que se está haciendo, esto que vos presentaste, Sergio, y que entiendo que es un trabajo colectivo, y que hay que seguir profundizándolo, pero para mí con esta línea, empezar a trabajar también con los dirigentes políticos de la coalición para explicar la trascendencia de esto y para hablar no solo desde el planteo técnico en el cual, no voy a decir como solemos decir, no, todos estamos de acuerdo, mentira, no estamos todos de acuerdo, hay muchas diferencias, pero la verdad que hay suficiente materia gris en el sector para aportar a una discusión franca, abierta, hay mucha madurez técnica sobre esto. El problema es generar las condiciones políticas para poder llevar adelante, si no, es una transformación imposible, muy frustrante, y después se pagan altos costos. Dolfi mencionó lo que para mí, y por supuesto acá se pueden enojar todos los que sean del PRO, fue una barbaridad inexcusable bajar la categoría de ministerio a secretaría. No porque eso cambie demasiado lo que el ministerio puede, sino por la señal política que dieron. Desastrosa. ¿Quién evaluó eso? ¿Quién tenía en la cabeza la importancia del sector salud y le regaló gratuitamente a la oposición ese gesto que no cambió nada? No sirvió ni para mayor eficiencia, ni para bajar el gasto, ni para nada. Bueno, esas cosas no nos pueden pasar. ¿Quién metió la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria en el mismo paquete de la reforma laboral? Creyendo que le iba a decir a los líderes sindicales, te doy la agencia a cambio de que me aceptes la reforma laboral. Le prendieron fuego a la plaza. Digo, en este sentido, yo sé que estoy trayendo temas del debate político, a lo mejor me estoy alejando de la cuestión técnica, pero yo confío mucho en la solidez técnica de lo que se ha estado elaborando y solo me tomo estos minutos para advertir sobre lo que me parece que hay que ir pensando para crear condiciones para una reforma. Bueno, no digo más nada. Gracias. Gracias, Javier. Coincidimos en que es esencial esa voluntad construirla también. No es solamente una persona, sino una construcción colectiva, y esa es la idea de estos espacios. Y nosotros tenemos una frase que nos gusta mucho ahí del secretario de México, ahora me olvidé el nombre, que dijo que el poder de las ideas es en cambiar las ideas del poder. Y ahí me parece que es un gran laburo que tenemos que hacer nosotros de estos espacios que a veces terminamos siendo claustros de discusiones académicas y no de discusiones de acción política. Entonces, es un gran trabajo este que hacemos acá de convocarnos un viernes, de estar trabajando los grupos País, el grupo Montserrat, los grupos donde yo veo que hay muchísima actividad, la fundación la Fundación Pensar, la Fundación ALEM, bueno, todas las fundaciones que están trabajando en forma importante y llevar esto. Me parece que ahí coincidimos en crear un poder político que tenga la voluntad, pero además que tenga la voluntad también de poder político extra. Nosotros somos casi 1.500.000 personas que trabajamos en salud y no estamos unificados, no somos una comunidad sanitaria con potencia política. Entonces coincido con vos que hay que transformarlo en potencia política. Nos queda ahora sí el buzo, Leo Buzo.
También a Leo lo conocí en la gestión, él estuvo en provincia, así que hace grato, es un gran pensador, también es grato escucharlo acá aportando sus miradas y sus ideas. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, yo estoy bastante al tanto de la presentación porque es un trabajo que hemos hecho entre muchos durante todo este tiempo, así que no voy a entrar, digamos, en la línea de lo que presentaste, en lo cual, por supuesto, que estoy de acuerdo, pero me parece muy importante poder tomar algunas de las palabras que dijeron algunos de mis antecesores y de los expositores. Y arrancando por lo que dijo Dolphy, me parece que es clave que podamos partir de la base de lo que se hizo durante la gestión, ¿no? Me parece que volver a empezar de cero es un error, porque realmente tenemos un camino recorrido. Bueno, Néstor comentó también la parte que le tocó a él de la gestión. Yo estuve los 4 años de la gestión en la provincia, así que compartí las 2 gestiones de los 2 ministros de Nación. Y me parece que hay muchas cosas que se han hecho y sobre todo veo que el foco está puesto en lo que es la cobertura universal y Dolphy de hecho lo comentó, digamos, como uno de los objetivos cumplidos en la gestión, a pesar de que por supuesto faltaba, pero como algo realmente muy importante. Y si nosotros vemos cuál es la presentación que hizo Sergio recién y cuál es la propuesta de trabajar en red, me parece que ahí hay un tema muy importante, sobre todo cuando vemos qué es lo que a cada uno le correspondería, ¿no? Entonces nosotros hemos debatido mucho hacia adentro que la gobernanza del Ministerio de Salud de la Nación debe ser preponderante y que después lo que viene a ser el COFESA debería ser la articulación entre la gobernanza y la bajada de línea del Ministerio de Salud de la Nación con las provincias, ¿no? Recién escuché también mucho, creo que Carlos mencionó lo que pasa en el COFESA actualmente y la poca importancia que tiene realmente, cuando en realidad debería ser un organismo preponderante. Y después, por último, ¿cuál es el nivel operativo? Y entonces, todo lo que hemos trabajado en las provincias, y acá hay un grupo muy importante del interior, sabe que el nivel operativo está en las provincias. Entonces, si nosotros vemos situaciones como la que desarrolló Ferran, que también fue mencionada en la atención primaria de la provincia de Buenos Aires, con un programa realmente espectacular, donde se ponía en valor no solamente la infraestructura, sino el recurso humano, el financiamiento, bueno, eran muchos aspectos que descomprimían los hospitales de segundo nivel, todo con una lógica de fortalecimiento de atención primaria, que tiene mucho que ver con lo que comentaba Dolphy de la cobertura universal y de lo que se hizo en Nación. Realmente vemos lo que vimos en la gestión, lo que me tocó ver a mí personalmente. Muchas cosas fueron hechas desde distintos estamentos del gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal en algún caso, trabajando sobre las mismas líneas y en algunos casos no fueron articulados de la mejor manera desde mi punto de vista. De hecho, las provincias tenían que firmar acuerdos en el COFESA justamente con el Ministerio de Salud de la Nación por el tema de la cobertura universal, cuando realmente había otro tipo de proyectos locales y como bien se dijo también, después la operatividad es local, porque cuando se va al Ministerio de Salud de la Nación, todo queda en el territorio. Entonces me parece que ahí habría que articular mejor y ver realmente cuáles son las funciones operativas del Ministerio de Salud de la Nación, que es otro tema que hemos discutido mucho en nuestro grupo. Y entonces ahí quiero hacer referencia a 2 temas que no se han tocado todavía y que por supuesto que todos estamos de acuerdo con que la atención primaria es lo preponderante en la salud y que todos vamos a apuntar ahí. Pero las dificultades que tuvimos con el alto costo en nuestra gestión realmente fueron muy importantes. Y eso, si nosotros vamos a tomar en cuenta y vamos a ver cuál es el plafón que dejamos en nuestra gestión para que nos sirva de aprendizaje y que entonces la línea de base sea distinta, no nos podemos olvidar de lo que fue el alto costo, porque realmente las dificultades fueron muy importantes. En mi caso en particular, tuvimos una gestión con un programa de pacientes oncológicos que llegó a tener una cobertura de 12.000 pacientes y cuando arrancamos la gestión, en el año 2000, en diciembre del 2015 y principio del 2016, había 2.000 pacientes en ese programa, de los cuales 1.500 estaban con recurso de amparo, y la provincia de Buenos Aires tuvo que hacerse cargo de una cantidad de pacientes con un costo altísimo de tratamiento que antes estaban a cargo de Nación a través de otros organismos. Y realmente ahí hubo un traslado de pacientes,
y de funcionamiento, de estructuras, que realmente no fue ordenada, y eso obviamente que impactó en la gente y fue, digamos, sentido desde todo punto de vista. Y ni hablar de la parte de presupuesto y de financiamiento, que tampoco fue pasada como corresponde, como para que eso haya sido ordenado y que no genere impacto en los pacientes. Entonces, creo que ahí hay un tema muy, muy importante, lo mismo que con la alta complejidad, que particularmente en la provincia de Buenos Aires nos impacta menos porque tenemos muchos hospitales en la provincia de alta complejidad, incluso uno de los AMIC más importantes, que es el Cruz, está dentro de la provincia, pero sí sé perfectamente qué es lo que le pasa al resto de las provincias, porque compartía el COFESA con los demás ministros, y las dificultades que tenemos con la alta complejidad realmente son muy importantes. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta las experiencias de gestión en el Ejecutivo, de nuestra gestión, sobre todo en salud. Tenemos que aprender de algunas cosas que desde mi punto de vista podrían ser diferentes, o por lo menos acordarlas de antemano, y trabajar fuerte en lo que es una articulación en red, saber qué es lo que va a hacer cada uno en las distintas instancias, en el primer nivel de atención, en el segundo y en el tercer nivel, y así poder trabajar articulados en el futuro para que, si nos toca llegar al gobierno, poder llegar con un plan en el cual todos estemos de acuerdo y sepamos qué es lo que cada uno tiene que hacer. Y me parece que también, de ese modo, si nosotros podemos construir un plan sanitario que sea razonable, que sea ordenado, que tenga distintos niveles de gestión, que sea un trabajo en red y donde todos estemos de acuerdo, entonces el nivel político, como recién comentaba Javier, va a poder ser convencido, entre comillas, me parece que de otra manera, porque también nos ha tocado hablar con figuras importantes de la política de nuestro espacio, y es difícil también hablar del tema de los presupuestos, que ellos sepan realmente qué es lo que les corresponde al presupuesto nacional y al provincial. Me parece que ahí los conceptos no son claros, no todos piensan lo mismo, y sobre todo los decisores políticos no tienen claro este tipo de cosas que incluso las discutimos entre nosotros. Por lo tanto, me parece a mí que hay 3 o 4 puntos que son ejes transversales de la gestión que nosotros propongamos en salud y que tenemos tiempo para desarrollarlas, que son donde tenemos que discutir fuerte entre nosotros para saber que llegado el momento, bueno, nosotros la podremos plantear de tal modo que después eso sea validado por la gestión política y que podamos tener después el financiamiento necesario para poder llevarlo adelante. Me parece digamos que esas son las estructuras sobre las cuales creo que podríamos trabajar entre todos y ir viendo los distintos puntos de vista como para poder llegar a un acuerdo y a un consenso para que después eso, cuando sea plasmado a nivel ejecutivo, realmente tenga un buen funcionamiento. Gracias, Leo, querido. Bueno, no sé si anda por ahí Eduardo, si ha vuelto. Bueno, Eduardo Amadeo. Ha desaparecido. Bueno, la idea, agradecerle a todos, a Dolphy que se tuvo que retirar, a Néstor, a Javier, a Leo, a Carlos, es que esto sea una apertura en la plataforma de lanzamiento para otros espacios, es decir, sumar, como dijo Carlos, diálogos con todos los grupos que no tienen camiseta partidaria, porque la idea es construir un actor político que sea transversal y que no dependa de la buena voluntad de una sola persona, sino que sea una construcción política con capacidad de transformación. Y obviamente que sin perder el realismo. Sin perder el realismo me parece que es clave tener esta visión de lo contextual y de lo crítico que está el país y hacia dónde vamos. Yo tuve la suerte de participar de unas charlas que organizó Carlos desde el Instituto de la Economía del Bienestar, donde las miradas de la economía mundial son catastróficas y nosotros somos uno de los países que más vamos a tardar en recuperar el nivel al que estábamos en el 19, es decir, llegar a la lona, para ponerlo en términos de calle. Va a pasar 5 o 6 años hasta que nosotros recuperemos el PBI que teníamos en el 2019. Entonces, es un escenario muy complejo y por eso va a requerir mucha participación más activa de la política y construcción de actor potente, y que no seamos una banda, sino que seamos un equipo en el cual tengamos roles. Y aprovechando y tratando en modo de cierre,
les recomiendo leer también, además del artículo de Carlos, el artículo de Javier, que sacó el conflictos de intereses dentro de la pandemia, que también se vio. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién habla y da recomendaciones o prescripciones sanitarias en cualquier medio nacional sin demostrar si hay conflictos de intereses? O decirlos, ¿no? Que son válidos ser empleado o trabajador de algún lugar o responder a algún interés de laboratorio, de vacunas o del privado, de una obra social o de una obra sindical. Hay que decirlo, me parece que ahí, porque eso transparenta desde qué lugar uno está diciendo. Como así nosotros transparentamos de qué partido estamos, me parece que los conflictos de intereses tienen que estar por lo menos transparentados para que el que está escuchando pueda entenderlo. Y en eso me parece que también es un gran debate que tenemos que dar, porque detrás de muchas palabras hay otros intereses, como dice Javier, y eso hay que tenerlo en cuenta. Para eso hay que tener poder político, y para eso nosotros tenemos que construir un actor político, y para eso nosotros estamos trabajando. Y además, para hacer todo esto, tenemos que ganar las elecciones ahora en el 21 y tenemos que ganar las elecciones en el 23. Así que hay un desafío enorme para hacernos cargo de lo que viene, que no va a ser fácil. Así que los comprometo a todos de nuevo a llamarlos. Con los chicos de la escuela vamos a juntar todas las preguntas. Vamos a hacer un pool de preguntas que sean representativas y vamos a hacer un living de acá en el Zoom para charlar y responderle y después colgarlos a todos los que participaron hoy y agradecerles enormemente a todos su presencia y esperemos que cada uno de ustedes pueda organizar una reunión donde podamos estar de todos nuevos y pegar un salto también en calidad en este modo de participación. En modo cierre, sí, ya en nombre de Eduardo, le agradecemos en nombre de la Escuela de Dirigentes del PRO y quedamos abiertos a próximas invitaciones y también a la reunión que vamos a organizar para dar las respuestas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Saludos.